Bueno, en breve, 3, 2, 1. Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva edición de FAU en línea, espacio creado por la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Arquitectura. En esta oportunidad, la Cátedra de Construcciones 1 nos propone esta charla, así que le pasamos el mando a la cátedra. Gracias, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente, la empresa Saint-Gobain Weber con Megaflex a disposición de la cátedra y de la facultad para transmitir sus nuevos materiales y su oferta comercial, digamos. Un agradecimiento a Marisa Pérez, que hace siempre el esfuerzo y la coordinación para poder realizar estas charlas. Y bueno, en especial a Julio Pereira, que ya van varios años que nos visita, hasta el año pasado en forma presencial y ahora en forma virtual. Vamos a hablar un poco de patologías en el hormigón y diferentes terminaciones, mejoramientos de revestimiento. Él, bueno, se va a extender un poco sobre el tema este. Y bueno, agradecer también a la Secretaría de Extensión por el espacio de FAU en línea, que fue para poder transmitir todas estas charlas que se vienen realizando en la facultad. En breve trataremos de traer otros disertantes y bueno, dejo en manos de Julio la charla. ¿Podés presentar tu Power, Julio? Habilitate tu micrófono. Bien, ahí estoy. Bien, antes de presentar el Power, simplemente agradecerles una vez más. Todos los años a nosotros nos permiten llegar hasta la facultad. Para mí, como arquitecto, como profesional, es muy, pero muy importante que los futuros profesionales tengan esta posibilidad de conocer algunas cosas. Yo siempre decía, cuando yo estudiaba no había estas charlas, mucho menos, obviamente, presentaciones online, pero ni siquiera presenciales, no iban a ninguna empresa a presentar productos, recién lo resolvíamos cuando nos recibíamos y salíamos a la calle, entonces íbamos a las empresas a preguntar. Hoy esto, gracias a Dios, se ha dado vuelta, y son las que las universidades en todos sus años, de primero hasta el último año de la facultad, nos abren las puertas y la posibilidad de brindarles productos, explicarles para qué sirven, cómo se usan, con el fin de que cuando alguien diseñe, alguien haga un diseño, tenga presente las distintas situaciones que pueden ocurrir, en este caso de lo que vamos a hablar hoy, en el tema del hormigón. Así que muchísimas gracias nuevamente por dejarnos participar. Ojalá, no digo este año, pero el próximo podamos hacerlo de manera presencial. Y bueno, pues ya voy a compartir la pantalla, este PowerPoint, para que puedan seguir la charla. Ahí, Marcos, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, arquitecto. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, bárbaro. Arranco con una pequeña partecita que es la institucional, explicarles qué es Weber. Weber en Argentina es una empresa multinacional que fabrica morteros industrializados, morteros para la construcción. Cuando hablamos de un mortero industrializado, es un mortero que ya está preelaborado, preconformado, listo para poder utilizar en una obra. En muchísimos casos, en la gran mayoría, es colocarle agua y comenzar a utilizarlo, y algunos que otros productos son de características bicomponentes.
de lo que vamos a ver hoy son todos monocomponentes, son productos para trabajar con agua y nada más, ya vienen dosificados, no hay que agregar absolutamente nada, son muy fáciles de usar, y lo que queremos explicar es por qué se usan, cuál es el problema que se genera en el momento de un hormigón, o una vez que ya se hizo el hormigón, cuáles son los problemas y cuáles son las consecuencias a futuro que puede traer un hormigón que no ha sido bien dosificado, que no ha sido mezclado con el agua correcta, no ha sido bien vibrado, no se armó un encofrado correctamente. Bueno, genera una suerte de patologías que ahora vamos a ver cuáles son las posibles consecuencias que puede llegar a tener. Así que Weber se dedica a eso. Presento la guía. La guía Weber es un elemento que a nosotros nos da relevancia, mucha importancia, es característico de la empresa, sale todos los años. Allí nosotros, más allá de estar todos los productos de la empresa, lo que hacemos es volcar toda nuestra experiencia que vamos sacando en devolución de obras, de estudios de arquitectura, de empresas constructoras, y vamos agregando año tras año productos a medida que el mercado nos los vaya solicitando. Ya está la guía 2020, en realidad ya está desde marzo la guía 2020, pero físicamente, es decir, el manual como revista, recién ahora estamos repartiéndolo, distribuyéndolo. Todos saben lo que ha ocurrido desde marzo hasta acá. Se nos ha complicado el tema de la distribución a través del transporte, por todo lo que nos está sucediendo en el país, pero ya lo estamos distribuyendo, ya por suerte ya está llegando a todas las provincias, a todos los lugares, de los distintos lugares del país, así que la pueden retirar en cualquier distribuidor que comercialice los productos de Weber. No obstante, aparece ahí abajo una página web donde, entrando a esa página, ustedes pueden acceder a la guía de manera online, es decir, bajarla en un PDF para tenerla en un celular, en una tablet y poder consultar. Van a encontrar otras cosas dentro de la guía, como videos de aplicación, como fichas de productos, todos los servicios que ofrece Weber, más allá de una capacitación, sino lo que son muestras en obras, asesoramiento permanente, continuación de lo que son los proyectos, poder colaborar con todos aquellos que estén directamente con la obra, poder darles una mano. Y así que bueno, entrando en la página pueden resolver momentáneamente vía online todo lo que es el tema de la guía. Vamos a arrancar con lo que son los trabajos en hormigón, qué es, a qué se refieren, y muchas veces me preguntan a mí cuánto dura un hormigón, o sea, cuál es la durabilidad de un hormigón. Y en la respuesta que más se le acerca a todo esto es que el hormigón está relacionado, muy directamente relacionado, con la corrosión del acero, ni más ni menos. Quien sostiene la columna, quien sostiene la viga, quien sostiene la losa, es el hierro, es la armadura, es lo que yo calculé y diseñé para esa estructura. Y el hormigón es el que le da el recubrimiento, el que le da la forma, el que hace que la columna se vea redonda, cuadrada, o una losa plana, rectangular, lo que fuere, un balcón, un voladizo. Le está dando la forma, es decir, me va a recubrir el hierro y me lo va a proteger de la intemperie. Entonces, acá se presentan varias preguntas. ¿A qué se deben estas roturas de los hormigones? ¿Qué la provoca la rotura del hormigón? O sea, ¿cómo se comienza a deteriorar ese hormigón? Y lo mejor de todo es cómo poder evitarla en el caso de que sea una obra nueva, o cómo repararla en caso de que esto suceda ya en una obra, obviamente, valga la redundancia, existente, con todo esto. Y estos son puntos a tratar, digamos, en la reparación de un hormigón. Bien, antes de entrar exactamente con el tema, vamos a ver esto que es el punto clave de por qué se genera.
¿A qué se debe esa patología en el hormigón? ¿Por qué se rompe el hormigón? ¿Por qué se ven los hierros? En general, el acero que está dentro del hormigón es recubierto por el hormigón, y el hormigón, ese hierro tiende a pasivarse, es decir, la alcalinidad que tiene el cemento genera una película que está armada por la porlandita, y lo que hace es envolver el acero y protegerlo permanentemente. Pero cuando esta alcalinidad, esta pasivación se rompe, esa película que comienza, que envuelve el acero se rompe, desaparece, y comienza lo que nosotros le llamamos la oxidación o la corrosión del hierro. Es decir, se genera una película, el cemento genera una película, recubre el acero. Cuando esa película deja de estar, desaparece, ahora vamos a ver por qué desaparece, comienza por una acción química, una reacción con el acero, lo que se traduce en oxidación. Una vez que se produce la oxidación, comienza a romperse, a ensancharse, a tomar dimensión y a romperse ese recubrimiento que tiene, que es finito, es muy, muy fino, puede ser de 1,5 centímetros o de 2 centímetros, debería ser por lo menos de eso, lo que recubre a ese hierro que está casi en el lateral en el fondo de una losa, o en los laterales de una viga o de una columna. Entonces llegamos a esta situación. Nosotros lo que vemos en la obra es esto. Falta un pedazo de hormigón, se ven los hierros, el hierro está oxidado. Entonces, acá es donde le viene la pregunta. ¿Por qué se provocó? Ya lo vimos, por qué se provocó. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se repara? Aquellos que no conocen bien del tema suelen pintar eso con antióxido al hierro y pintar con un poco de cemento y agua toda la superficie, después preparar un poquito de concreto, a ese concreto ponerle un poquito de tacurú, como para darle un poquito más de ligue, para que agarre más, o poner un promotor de adherencia, y reparar nuevamente ese hormigón, es decir, le doy nuevamente la forma. Y es lo que voy a lograr, darle la forma, pero cuando comience sobre esa cara de hormigón a pasar el clima, básicamente es frío, calor, lluvia, viento, depende de dónde esté ubicada la obra, si es en el norte, en el sur, en el centro, en montañoso, o cerca de una zona costera que tenemos vientos salitrosos, comienza el clima a ser un elemento, un factor desencadenante de lo que le puede hacer. Por lo general termina quebrándose y desprendiéndose nuevamente el parche que yo hice anteriormente hace unos años. En realidad, ¿qué es lo que lo provoca? La humedad ambiente. La humedad ambiente va a generar que los poros o los capilares que tiene el hormigón, que son con aire, se llenen de humedad. Al llenarse de humedad reaccionan con hidróxido de calcio, y lo que se produce es lo que se llama, ese proceso se llama carbonatación del hormigón por la pérdida del pH del cemento, donde es el cemento que es el que recubre justamente el hierro. Ese proceso de carbonatación del hormigón es la oxidación del hierro. Es decir, por la humedad, lo que hace, para hacerlo más simple, es debilitar la característica que tiene en este caso el hormigón, que es recubrir y proteger el hierro, lo debilita bajando el pH del cemento y obviamente haciendo que con el tiempo, con el correr del tiempo, no es de manera inmediata, con el correr del tiempo, se comience a desprender. La carbonatación es un proceso químico, y este proceso químico se debe a lo siguiente. El pH de un hormigón está entre 12,5 y 13,5 aproximadamente. Esto es un pH alcalino. Cuando ingresa humedad por los poros, se produce este proceso químico y comienza la oxidación del hierro. Ese pH comienza a bajar a niveles inferiores a 9. Es decir, que el pH alcalino del hormigón empieza a irse a un estado de acidez. Por lo tanto, empieza a perder características. Cuando hablamos de características, hablamos de que empieza a perder resistencia, dureza,
por lo tanto se comienza a cuartear, a romper, a partir, y al desprenderse un pedacito comienza el proceso que estamos hablando de carbonatación u oxidación. Lo que vamos a ver, esta es, digamos, la explicación del proceso, pero yo a la vista, ¿qué es lo que voy a ver? Que le falta un pedazo de hormigón a ese borde de losa, a ese costado de la viga, de columna, del fondo de losa. Yo veo que le falta el hormigón y veo que están los hierros a la vista y esos hierros encima están oxidados. Es decir, hay un proceso de degradación del cemento, que es el hormigón el que lo está recubriendo, y hay un proceso de oxidación del hierro. Por lo tanto, yo tengo que frenar esas dos cosas como para empezar a reparar. Entonces, lo que generan estas patologías por lo general son la mala dosificación de los hormigones. Pueden tener poco cemento, mucho cemento, o un cemento que no es el correcto para determinada función. Puede ser un problema de agua, que le esté faltando agua a ese cemento, o al revés, está pasado de agua, por lo que tanto está debilitando el cemento. Las distancias entre las barras de acero que no dejan que la piedra del hormigón armado se pueda meter y pueda cubrir y pueda hacer eso, dejando espacios entre hierro y hierro. La temperatura del lugar, repito, no es lo mismo la temperatura que ustedes en su zona tienen en verano que un verano en la zona de Ushuaia, o un verano en la ciudad de Buenos Aires, o un verano en la ciudad de Córdoba. Hay muchísimas temperaturas y distintas épocas del año, y eso también influye. A mayor temperatura, el proceso de oxidación se acelera. Y obviamente la presencia de cloruros, eso también acelera la corrosión en el hierro, en el acero. Es decir, vamos a ver esto. En definitiva, yo voy a ver esto y el propietario me va a decir, mira, tengo tal problema, necesito que esto lo arregles, necesito que esto no se vea más, y no solo eso, sino que quiero que el arreglo sea definitivo, porque yo ya lo arreglé, como voy a poner el puntero para que lo puedan ver. Fíjense. Esto, cuando comienza a oxidarse el hierro aumenta su sección y empuja ese parche que yo hice hacia afuera. Es decir, lo solucioné momentáneamente, lo reparé momentáneamente. Y yo lo que necesito es hacer una reparación definitiva de todo esto. Por eso, las medidas que hay que tomar en todo esto es emplear un hormigón con componentes de alta calidad, una buena dosificación de cemento, con relación de agua-cemento indicada. Cuando yo el hormigón lo estoy solicitando a una hormigonera, es decir, a una empresa que se dedica a fabricar hormigón, por suerte yo me tengo que deslindar de esto porque son los que se dedican a esto. Pero muchas veces alguno hace un hormigón en la obra directamente, comprando la arena, comprando el cemento y poniendo a gente que haga el hormigón y preparando, como se hacía anteriormente. Siempre se hacía así hace muchos años. Y esto genera que yo no pueda medir las dosificaciones, porque todo se hace a ojo, se pone arena, calculo que un balde tras otro son iguales y se van llenando los baldes a ojo, el cemento también se pone a ojímetro, por lo tanto la dosificación entre maquinada y maquinada nunca es la misma, le voy agregando agua a lo que a mí me parece que está bien, entonces ahí comienzan a modificarse las dosificaciones y pueden llegar a haber estos problemas que yo tengo acá. Entonces, el espesor también del recubrimiento adecuado tiene que tener un recubrimiento, el hierro, es decir, el espesor que está entre el hierro y la madera, que es el encofrado, tiene que tener por lo menos un espacio de 2 centímetros para que se pueda meter el hormigón ahí atrás, bien metido, para que me recubra, le dé un respaldo a ese hierro que está más cerca de la cara exterior que del centro, obviamente, del hormigón. Entonces, muchas veces vemos que el hormigón
uno desencofró y encontró que el hormigón, una tabla se abrió, una tabla se movió, que generó un espacio, se ven los hierros ahí porque se vibró mal o porque no se vibró directamente el hormigón, entonces me va generando, cuando yo desencofré, voy a tener muchas patologías, muchos problemas, que por ahí es donde van a empezar a producirse todos estos problemas. Repito, ingreso de humedad, el ingreso de humedad le hace perder alcalinidad al cemento, cuando baja la alcalinidad del cemento, deja de proteger al hierro, cuando deja de protegerlo, comienza a oxidarse el hierro, la oxidación genera al ensanchamiento del espesor del hierro y empujando esa pared de hormigón que me estaba recubriendo hacia afuera, transformándose en estas imágenes que se ven ahí. Es decir, se rompe la pared, la cara del hormigón, quedando los hierros a la vista. Por supuesto que deteriorándose la estructura, y en algunos casos hasta poder, en determinadas situaciones, no siempre, pero puede caerse una estructura si se debilita en forma masiva cuando pasa realmente mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se repara un hormigón? ¿Cómo se repara eso que está ahí? La reparación es muy fácil, yo la puedo resumir en esto: recomponiendo el pH del hormigón. Y acá está este producto que yo les presento, que se llama Beverdur, es la gran diferencia con lo que se puede hacer en obra. Repito, en obra preparo un concreto, le puedo poner un promotor de adherencia, le puedo poner un ligante, como puede ser un tacurú, pero no deja de ser un concreto un poquito aditivado. Y esto es algo más que este producto. Este es un producto que tiene cemento, tiene marmolina, y tiene aditivos, y dentro de esos aditivos hay promotores de adherencia, pero los aditivos que más importantes que son, que recomponen en el pH del hormigón. Es decir, volvemos un poquito al principio de la charla, ese pH de hormigón que se había ido de 12,5 a 9 por problemas de humedad, es decir, se va perdiendo el pH, yo lo que hago al reparar es recomponer eso que estaba ahí. Se logra de una manera muy, pero muy fácil, como se ve ahí en la imagen. Se saca todo el hormigón que se vea suelto, se descubren los hierros, se coloca un antióxido sobre el hierro para frenar el proceso de oxidación de ese hierro, y después simplemente se mezcla, se humedece esa superficie y se carga con una cuchara hasta recomponer la forma y fratazándolo para darle una terminación. Es así de simple como se los cuento el sistema. Es muy fácil, es simplemente agua. ¿A qué se debe esto? Bueno, ahí aparece algo que es muy particular, que dice mortero tixotrópico. Esto quiere decir que es más allá de sus componentes: cemento, áridos, resinas sintéticas. Este es el promotor de adherencia, el que se va a adherir al hormigón existente, no necesito agregarle nada. Tiene sílice, humo de sílice, y aditivos tixotropantes. Y ahora vamos a ver esta palabra, aditivos tixotropantes, que es tan rara y tan extraña, y van a ver a dónde apunta este tipo de cosas. Bueno, obviamente retenedores de agua, es hidrófugo y un montón de cosas. Tiene una alta resistencia mecánica, es fácil de manejar. Característica principal es: se rellena el hormigón, se repara el hormigón faltante, se recubre perfectamente el hierro, le recompongo el pH del hormigón, hago un recubrimiento perfecto de ese hierro que estaba a la vista, y una vez que esto fragua, toma la resistencia del hormigón. A los 28 días este revoque obtiene 30 megapascales a la compresión. Realmente un producto de altísima calidad, y esto que dice tixotropantes se refiere exactamente a esto que está acá. Cuando yo tengo que reparar un piso, reparar el borde de una viga, de una columna, puedo poner una regla, puedo con una cuchara ir cargando a poquito, pero cuando me encuentro con un problema del fondo de losa,
Habría que preguntarle al albañil realmente cómo lucha con todo esto, porque carga el material hacia arriba con el fondo de la cuchara y cuando lo larga ese material le cae encima, le cae al piso, le cae en la cabeza, le cae en la ropa, porque tiene un material tradicional, un concreto tradicional, se prepara con una cantidad de agua, tiene una viscosidad, tiene una fluidez determinada, y yo no lo puedo hacer más seco o no lo puedo hacer más líquido, porque si lo hago más líquido se caería, y si lo hago más seco no se adhiere. En cambio, este producto, esas características tixotrópicas que dicen, ¿qué quiere decir? Fíjense que ahí dice, la bolsa se prepara, esos 25 kilos se preparan con 3,5 litros de agua. Pero yo, y voy a tener, voy a tener con esos 3,5 litros de agua una consistencia de mezcla muy parecida a lo que es un revoque. Ahora, yo puedo bajar un poquito la cantidad de agua, puedo prepararlo con 3 litros de agua, entonces yo ya voy a tener un producto un poco más viscoso, un poco más trabajable, por lo tanto, el albañil, que es el que va a hacer el trabajo. Nosotros podemos darle toda la explicación científica de por qué sucedió, pero el albañil es el que va a estar haciendo en un andamio o una escalera, arreglando eso, más allá de pintar los hierros, como habíamos dicho, es el que con el fondo de la cuchara va a ir cargando para ir tapando, en este caso, el fondo de losa. Entonces, yo al bajarle la cantidad de agua, voy a hacer que el material sea un poquito más pastoso, lo voy a cargar y no se me va a desprender, no se va a venir hacia abajo, va a quedar pegado en el fondo de la losa, permitiéndome a mí ir cargándolo paso a paso hasta que yo llegue el momento de agarrar una regla, reglear, terminarlo, emparejarlo y por último fratazarlo hasta que me quede o recomponga yo ese cielo raso. Tiene esa particularidad y después tiene otra que yo puedo cargar desde 1 centímetro hasta 10 centímetros de espesor. Eso también me lo dan las características, las cargas minerales que tiene el producto, es decir, si alguien abre esa bolsa que ven ahí y agarran con la mano un poco, van a ver que más de uno me dijo, parece que tiene piedras el material, y en realidad tiene un cuarzo bastante grueso justamente para que es el árido, es el que le da el cuerpo a todo esto, le va a dar el espesor, y yo puedo cargar hasta 10 centímetros de espesor. Por supuesto que lo voy a hacer por etapas, porque cargaré 2 centímetros, 3, dejo que tire un poco, cargo otro tanto, dejo que tire, y así el espesor que yo necesite. Por eso, este producto es ideal para reparar todo lo que son vigas, columnas, fondos de losas, donde también se reparan son tanques, los tanques de hormigón, los tanques de reserva de hormigón de un edificio, se reparan cordones de veredas. Muchas veces el cordón de la vereda, cuando sufre un problema o se lo rompe para hacer una entrada de auto, no se sabe con qué nivelarlo, eso que yo piqué no saben con qué nivelarlo, y por lo general lo hacen con un concreto, eso se termina rompiendo, y este producto yo puedo alisarlo, hacerle digamos, una carpetita entre comillas, y ese producto me queda perfectamente terminado. Se reparan rampas de hormigón de los estacionamientos, puede ser de un subsuelo, puede ser una cochera elevada, puede ser entradas de auto, realmente tiene una dureza muy, muy grande y lo puedo trabajar como revoque o como carpeta, o también hacer reparaciones parciales. Y es como yo les dije anteriormente, un monocomponente, agregar agua limpia y nada más, previo limpieza de la superficie, desprender lo que esté todo flojo, y tratando con un convertidor de óxido el proceso de oxidación que tiene ese hierro hasta ese momento. En caso de que el hierro, por los años que haya pasado, y la oxidación lo haya comido, es decir, lo hizo desaparecer, obviamente el trabajo es otro. Primero hay que hacer un trabajo de reparación de la estructura metálica, de todo esto, recomponer, reforzar esa estructura, y después sí poder tapar esa estructura con este producto que, repito, que la particularidad más grande es que
cubre recomponiendo el pH del hormigón y no dejando que el hierro comience a oxidarse. Eso es en el caso de hormigones, o sea, las reparaciones gruesas. Pero también tenemos reparaciones finas, entonces yo por ahí saco un encofrado y me encuentro con esta situación, o me encuentro que tiene pequeñas perforaciones, o encuentro que se ven estos pequeños huecos o estos pequeños agujeritos que son producto del desmolde, o porque no puse desmoldante, o porque lo que puse no era lo correcto, o porque el molde no era bueno. Puede haber 1000 situaciones. La cuestión es que a mí se me presentan este tipo de situaciones y yo lo que quiero es un hormigón liso, lo que quiero que quede es un hormigón visto, y acá no se ven los hierros. Acá no hay un problema de hierros por ahora. Acá lo que hay son pequeños agujeritos que por ahí es donde, como estos que ven ahí, por ahí en esos pequeños agujeritos, no en estos grandes, porque estos grandes se pueden rellenar con el dur, que esto que habíamos visto, pero estos chiquititos que están acá, por acá el hierro no se va a ver, por supuesto, pero es el lugar por donde la humedad ambiente va a empezar a ingresar, y va a ser este trabajo de lo que veníamos diciendo recién desde el principio, el trabajo sobre el hormigón, el trabajo sobre la alcalinidad del hormigón, el proceso de oxidación del hierro. Es un proceso que no es inmediato, esto no ocurre de un día para el otro en años. Puede pasar años en todo esto, pero de a poquito vamos a ver los primeros síntomas de esto vamos a ver que de algunos de estos agujeritos puede brotar óxido, y se ve un hilito de óxido que sale del agujerito y genera todo un chorreado sobre acá arriba. Es decir, cuando vemos eso quiere decir que la humedad ya tocó el hierro, y ese hierro que hay adentro, que tal vez no se vea, pero ya empezó con un proceso de corrosión, pudiendo llegar a las situaciones que habíamos visto anteriormente. Entonces, para esas situaciones así finitas, donde yo no tengo que reparar con algo grueso, hay reparadores de capa fina, con la misma situación. Es decir, recompongo el pH del hormigón, pero lo voy a hacer en una capa fina, casi como si estuviera dando un enduido o un fino a la cal, pero con características de hormigón a la vista. Y tengo de dos tipos. Tengo este que se llama Hormiesthetic, que es de características bastante plásticas, es revestible en caso de que yo lo quiera pintar, pero por lo general cuando alguien hace esto, lo que quiere dejar es un hormigón a la vista. Entonces yo tengo un hormigón, hago las reparaciones gruesas, todas las reparaciones que tenga que hacer, y después con una capa fina le doy a modo de terminación, pasándolo con una llana, filtrándolo, y me va a quedar la textura bien terminada, bien fina de un hormigón vista. Entonces se puede tapar, por ejemplo, la unión de estos encofrados que se ven acá, toda esta franja que se ve acá, es una unión que se da que hay quienes lo dejan así porque les gusta, pero bueno, hay quienes quieren un hormigón totalmente liso, está la posibilidad de hacerlo con este producto. Siempre destinado mucho para exteriores. Ahora, cuando yo me voy a un interior, por lo general se trabaja con este producto que se llama Hormivisto, y se trabaja mucho en todo lo que son escaleras. Es cuando alguien dice, mira, hice una mesada de hormigón, no me quedó bien, no me quedó buena, pero le quiero hacer una alisada final, no mucho, 5, 6 milímetros, 3 milímetros, algo finito. Bueno, entonces nosotros lo usamos para hacer mesadas en baños, en cocinas, cuando alguien quiere dejar una escalera de hormigón a la vista y desencofró y vemos que esa alzada o esa pedada no quedó plana, no quedó buena, se retrajo el hormigón por un tema de secado, o el encofrado no estaba bueno, perdió mucha agua y generó una pequeña ondulación en ese hormigón. La cuestión es que cuando yo desencofré esa escalera de hormigón, no se ve linda y yo la quiero reparar, o un lateral de la escalera. Bueno, estos productos sirven para hacer ese tipo de reparación, que pueden ir desde 1 milímetro hasta 3, 4, 5 milímetros.
en una o dos veces o dos capas hasta que a mí me guste. Esto también, con una llana metálica se puede pasar una o dos veces, e inclusive, si yo le quiero dar un poquito más de resistencia por alguna situación, podría utilizar una malla de fibra de vidrio entre mano y mano, y la segunda o tercera mano darle una pequeña lijadita con una lija de grano muy fino, una tipo 220, 240, haciendo un símil a lo que se llama un, digamos, como dicen algunos, un micropiso, ¿no? Algo así por el estilo. Pero bueno, sirve mucho para todo lo que son decoraciones. Esta es una obra en Corrientes, donde lo han utilizado en todos los que son laterales de escalera, en las alzadas, en el fondo de escalera, y también lo utilizaron en este lateral, dando la sensación de ser un hormigón. Queda mareado, porque esa es la sensación justamente, que parezca ser un hormigón vista, y en realidad es para hacerlo en hormigón. Algunos lo hacen sobre los revoques, sobre un revoque, simulando ser un hormigón, y en realidad se puede hacer, no hay ninguna contraindicación, porque se puede hacer perfectamente, como si fuera un revoque fino, con características de hormigón sobre el revoque grueso. El único tema importante a tener en cuenta es que cuando yo lo hago sobre un hormigón, yo estoy trabajando con un espesor de 2, 3 milímetros sobre un hormigón que puede tener 8, 9, 10 o 12 centímetros de espesor. Entonces, el hormigón por sí mismo es la estructura. En cambio, cuando yo lo hago sobre un revoque, lo voy a estar haciendo sobre un revoque de características cementicias de 2 o 3 centímetros, y si ese revoque por alguna situación quiebra, cuartea, parte porque se movió el cimiento, porque por diferencias térmicas, por distintas situaciones, ese revoque se quiebra, este producto va a copiar esa fractura que sufrió el revoque grueso, porque no es más ni menos que un revestimiento en 2 o 3 milímetros con la característica de ser símil a lo que es un hormigón vista. Ventajas que se pueden dar con todo esto. Este es un producto que hemos incorporado este año, que es una membrana transparente, una membrana líquida transparente, y que se puede utilizar, por ejemplo, lo hemos utilizado cuando se hacen, yo tengo un cuadro de ducha, y quiero que mi cuadro de ducha, ese revoque con que yo hice el cuadro de ducha, parezca un tabique de hormigón. Entonces sobre ese revoque yo hago esto que habíamos visto recién, y lo que hago con esta membrana es impermeabilizar, darle la impermeabilización para que no absorba agua y no se manche el hormigón. Entonces se puede utilizar tanto en pisos, para esto es justamente para pisos, pero también se puede dar en el tema de, como se vemos ahí, cerámicos, porcelanatos, hormigones, vidrios, se puede dar en un montón de lugares, porque es una membrana totalmente transparente, y que puede ser en dos situaciones: brillante, así como se ve en la foto, y si no lo quiero brillante, arriba de eso se da siempre primero el brillante, y después sobre el brillante se da el color que dice tile, el pure tile, que es una membrana mate. Lo que hace es apagar ese color brillante, no la pinta, siempre se ve lo que está debajo, por eso es transparente, pero lo que mata es ese brillo, dejándolo con una textura mate. Entonces lo que hago es impermeabilizar la superficie, en este caso un piso, puede ser una pared, y generando obviamente una impermeabilización para que se mantenga en perfectas condiciones ese revoque que yo hice ahí abajo, con el hormivisto, el hormiesthetic, ¿no? Lo que yo le quiera poner. Ahora bien, yo reparé el hormigón, volvamos al caso anterior, yo puedo tener un tanque, puedo tener una piscina, puedo tener un sótano, tiene estos problemas, yo reparo el hormigón con todas las situaciones que vimos, con capa gruesa, con capa fina, pero hay situaciones donde yo necesito primero impermeabilizar para poner en funcionamiento. Entonces vamos a tener que estos hormigones pueden sufrir
presión de agua positiva, como por ejemplo puede ser una piscina, puede ser un tanque de reserva en altura de un edificio de varios pisos, el que está en el último piso. Eso se llama presión positiva porque el agua intenta salir, y ahí tenemos piscinas, tanques, espejos de agua, bebederos. O podemos tener situaciones donde la capa aisladora exterior en ese subsuelo no se hizo, o se hizo y falló, o es una construcción muy vieja, las napas en ese entonces estaban muy bajas, ahora resulta que las napas están altas, y la situación es como nos llaman muchas veces y nos dice, mirá, tenemos problemas, nunca había pasado, pero ahora en el subsuelo, en la sala de máquinas, en la sala, en el hueco de ascensores, está empezando a filtrar agua. Entonces, también necesitamos un producto que resista presión negativa, o que me contenga el agua que viene de afuera hacia adentro. Y esto incluye todo lo que son estacionamientos, fosos de ascensores, salas de máquinas, cámaras de transformador, medidores, silos, lugares donde es muy común. Y después tengo la situación donde yo puedo tener las dos situaciones posibles, que son presión y contrapresión de agua. Por ejemplo, una piscina que está a nivel de terreno. Esa piscina está conteniendo el agua propia de la piscina que no se escape, pero a la vez puede tener napas altas y me tiene que contener el agua de las napas que no ingrese a la piscina. Entonces, tiene que haber productos que resistan presión y contrapresión de agua para que yo mantenga la impermeabilidad de esos lugares. Y lo podemos dividir así. Nivel 0 hacia arriba pueden ser piscinas, en terrazas, bebederos, aljibes, tanques de reservas, podemos tener espejos de agua, o esto se llama presión positiva, o podemos tener todas las presiones por debajo del nivel donde tenemos estacionamientos, fosos, aljibes, cámaras transformadoras, canalizaciones, silos, presión negativa, y como yo les dije, la posibilidad de que haya presión positiva y negativa en el caso de una piscina que esté a nivel 0. Yo todo esto lo necesito hacer con elementos que soporten presión y contrapresión de agua. Repito, primero es el arreglo del hormigón, con lo que habíamos visto anteriormente. Una vez que arreglé el hormigón, ahora vamos a impermeabilizarlo para que esa agua no se escape o no ingrese. Y ahí empieza lo que se llama, por ejemplo, lo que es el ImperF, que es una pintura impermeabilizante y que se puede utilizar en cualquiera de las situaciones. Puede estar conteniendo agua, como se ve en la foto, ahí en un tanque de reservas, o también se puede utilizar en un subsuelo, o se puede utilizar en una piscina que esté a nivel de piso. Características de estos productos: resisten presión y contrapresión de agua, se aplican con una brocha, nada más se dan dos manos cruzadas, y después arriba se puede revestir o no, depende de lo que uno lo quiera colocar. Por general, una piscina uno lo impermeabiliza y después termina colocando una pintura para piscinas o algún revestimiento de tipo venecianos. Y si no, se puede dejar así porque tiene la característica de no ser contaminante, no altera la potabilidad del agua. Y fíjense que hay algo muy particular que yo lo marqué acá. El pH de este material es 6. Recuerden al principio de la charla que habíamos dicho que el hormigón tenía un pH 12,5 o 13,5, que el ingreso de agua o de humedad lo bajaba por debajo de los niveles de 9 y comenzaba el proceso de oxidación. Bueno, estos materiales, si bien son cementicios, están tratados con aditivos de manera que modifican el pH del cemento que tiene esa bolsa, bajándolo de 12,5 o 13,5 a 6. Por lo tanto, yo puedo impermeabilizar un foso de ascensor y las napas que están queriendo ingresar a ese foso pueden estar inclusive contaminadas, con agua contaminada, que me va a resistir la acidez de esas aguas. Es decir, son materiales modificados, son materiales tratados para que con un pH bien bajo resistan las agresiones de las aguas que pueden llegar a estar servidas en estos casos. Y ahora van a ver un par de ejemplos. Esto es un ejemplo, esto es un teatro
en la provincia de Santa Fe. Este es el subsuelo de un teatro, donde por estar cercanías al río Paraná, cuando hay sudestada, bueno, tienen ingreso de agua por capilaridad. Acá lo que se hace es, una vez que se quita todo el agua, es pintar todo el piso, se pintó todo el piso de hormigón, y después arriba no se le colocó una cerámica, se le colocó una pintura para pisos, porque es como ellos los querían terminar. Y ahí es como trabaja el material. Obturando por completo la porosidad del hormigón y generando que el agua, en este caso, no ingrese más a lo que es el subsuelo, esto que está acá. Estos son fosos de ascensor. Exactamente, cuando nos llaman nos dicen tenemos agua, se ponen las bombas de achique, se quita el agua, y una vez que está seco, inclusive puede estar húmedo, no tiene que estar totalmente seco, puede estar húmedo ese fondo, se puede pintar, e inclusive seca con esa presencia de humedad, también trabaja y también seca. Trabajamos en esto, trabajamos en lo que son fosas, por ejemplo, o piscinas en altura. Esto es muy común que un hotel de pasajeros pueda llegar a tener, o un estadio pueda llegar a tener piscinas en el último piso, con un Zoom, con un salón de usos múltiples, que hoy es muy característico que la piscina esté en el último piso, en el de la terraza. Entonces se impermeabilizan esas paredes, esos fondos. Acá también esto es una piscina y espejo de agua, a la vez también de un edificio. Es así como lo ven, acá se ve todo el edificio con hormigón vista. Ellos lo quisieron así, con esta característica, con esta rusticidad, pero bueno, impermeabilizado por supuesto toda la parte del espejo de agua. Acá se pintó con este imperefe, se le colocó una pintura símil a lo que es un hormigón, y después se llenó de agua justamente para tratarlo como piscina también. Piscinas olímpicas. También esto más que nada para mostrar la gran presión de agua que soporta. Este tipo resiste mucha presión de agua, casi estamos a 1,5 bar de presión por centímetro cuadrado, resiste muchísima presión de agua. Bueno, otra vez las piscinas en altura, y en el caso de piscinas que estén armadas, conformadas con hormigón gunitado, con un hormigón tradicional, bueno, se puede impermeabilizar. Lo ideal, obviamente, es impermeabilizarlo del lado del terreno, del lado de afuera, pero muchas veces ocurre que hacen este trabajo, rellenan ese hueco de la piscina y lo impermeabilizan del lado de adentro. Bueno, para eso también sirven estos elementos, para poder dar la impermeabilización, donde, es decir, mientras se está trabajando, se está llenando la piscina, se va impermeabilizando la pared, como para que el agua, como repito, en este caso la piscina, contenga el agua de la piscina y no se pierda, o, llegado el caso, esto es a nivel de terreno, el agua no ingrese por una parte. Este es un transformador de una calle. Acá esto es fundamental que en este hueco no ingrese en agua, porque acá va a haber un transformador, corresponde a la empresa de servicios eléctricos, por lo tanto tiene que estar preservado de todo lo que es agua y humedad, por obviamente un tema de cuidados. Y esto se van haciendo las paredes de hormigón, y acá sí no queda otra que impermeabilizarlo del lado de adentro, porque no se puede acceder del lado de atrás del muro. Pero estas son todas las situaciones donde se utilizan. Y otro de los productos que también tenemos es cuando existen estas filtraciones, más allá de las reparaciones que se pueden llegar a hacer, hay puntuales. Entonces se usan estos tapones de cemento, de fuga de agua, que son de resolución instantánea. Fíjense que dice que esto tapona y frena el paso de agua en 40 segundos. Está hecho a base de cemento aluminoso, un cemento de altísima aceleración, por lo tanto se va trabajando de a poquito. Es cuando el agua está ingresando en un lugar de manera puntual, no es por capilaridad, sino es de manera puntual. Les voy a mostrar un pequeño videíto para que vean cómo se va. Esto es una piscina donde el lugar donde se tomaba, venían los cables para iluminar, era la iluminaria de la piscina, por ahí estaba ingresando, por lo tanto hubo que anular
hubo que anular ese lugar para hacer uno nuevo. Entonces estaba saliendo permanentemente agua. Esa agua era agua de napa, era presión por napas. Este problema venía porque había habido un cortocircuito justamente por la filtración, y lo que se hace es taponar esa vía de agua, inclusive resiste presión. Después venía el proceso de hacer nuevamente la instalación eléctrica y nuevamente el trabajo. Pero a esto apunta este taponamiento de cementicio de alta presión, y estas son las características más importantes de todo. La presión y contrapresión que resisten, que esto es altísimo, con este tipo de cosas del pH 6, que es realmente lo que puede sostener estos dos productos. Acá hay una tablita de acideces para que ustedes vean a dónde apunta esto, porque tenemos que, tomando el agua pura como neutra, de 6 para abajo son ácidos, de 8 para arriba son todos alcalinos, y fíjense que todo lo que es con acidez, estos dos productos estarían ubicados acá, en un pH 6. ¿Y a dónde apunta esto, por ejemplo? Bueno, si yo tuviera que hacer trabajos en viñedos, elaboraciones de jugos, trabajos con ácidos lácticos, yo puedo impermeabilizar, pero debo colocar una pintura que proteja a este tipo de cosas. En cambio, si yo tengo que trabajar restaurantes, lavado, elaboración de carnes, en piscinas, salas de hospitales, laboratorios, son todos, lo que se trabajan son con todos pHs alcalinos. Por lo tanto, yo puedo impermeabilizar directamente y trabajarlo sin ningún tipo de problema directamente. Si quiero o no, lo tapo. Pero acá hay algo muy importante. Se trabajan, esto yo puedo hacer en los lugares donde no hay una red de cloacas en ese barrio, en ese lugar, en esa ciudad o lo que fuere. Yo estoy destinado a hacer pozos negros o cámaras sépticas. Bueno, yo puedo hacerlo y puedo impermeabilizar por dentro estas dos cosas, lo que es los pozos negros, las cámaras sépticas, conteniéndome los líquidos que voy a depositar acá, no dejando que se pierdan y por lo tanto no contaminando el medio a donde están metidos estos productos. Por esto se debe al pH con el cual está modificado. Si yo lo hiciera a estos pozos negros y cámaras sépticas, lo hiciera con un material tradicional, es decir, con un concreto, cemento y arena, estaría en este pH, 13. ¿Qué quiero decir con esto? Que la acidez de los líquidos que contienen estos elementos estarían degradando ese revoque, provocando la pérdida y la filtración de los líquidos que estén acá adentro. En cambio acá, con un pH mucho más bajo, los puedo contener sin que se degrade ese revoque o eso que yo le estoy poniendo, conteniéndolo. En cuanto a trabajos de anclajes para hormigón, voy a tener anclajes muy simples, que pueden ser anclar una baranda de una escalera, puede ser un portón, en este caso es una pared, puede ser un hormigón, o puede ser, por ejemplo, una rejilla de una alcantarilla de algún cableado. Estas son lo que nosotros llamamos anclajes simples. Esto se hace con estos productos de rápido fragüe, pero que son impermeables y de alta resistencia, de muy alta resistencia y dureza inmediata. Y cuando yo estos trabajos los tengo que hacer a nivel industrial, toman paso los que se llaman los grout. El grout tiene una característica que tiene una resistencia final a la compresión de 70 megapascales. ¿Y esto a dónde apunta, por ejemplo? Y apunta a poder hacer trabajos viales, puede hacer trabajos de fábricas, de obras públicas, de todos los que son estacionamientos, e inclusive esto puede ser que se esté colocando este hierro, este tubo, donde después se va a colocar una columna para una luminaria de una calle. Soportan todo lo que son las flexiones, los movimientos por altura de los elementos. Es fluido, se acomoda perfectamente al hueco que yo hice en la tierra. Simplemente es hacer un hueco, poner el material, poner
el elemento aplomado y volcarlo. Esto en menos de una hora ya seca y toma la resistencia de a poquito, pero ya en una hora ya prácticamente esto está totalmente amurado. Se usa mucho para todo lo que son pilotines en obra, entonces me permite hacer un trabajo muy, muy rápido, e inclusive hemos trabajado cuando se tienen que asentar pisos de donde van a sostener máquinas, se colocan estas grampas, es una grampa con tornillos donde se van a sentar las máquinas. Esto, por ejemplo, esta foto corresponde a la Fiat de Córdoba, de la planta de Córdoba, en el Parque Industrial de Córdoba. Entonces, se van a colocar acá arriba, se van a sentar las máquinas, y estas máquinas después cuando se enciendan tienen una vibración, esto lo va a sostener. O en el caso de hacer puentes grúas, entonces se hacen los anclajes para las perfilerías, donde después va a colgar un puente grúa que va a trasladar material. Esto es muy común en la industria del acero, de la chapa, o de las grandes empresas que tienen los puentes grúas para trasladar material o cargar camiones. Se utilizan este tipo de cosas para murar. Y el anclaje químico, esto está destinado a cuando yo tengo que hacer una reparación, anclar algo, como pueden ser, en este caso son soportes por aire acondicionado, ganchos, o colocar lo que se llaman pelos para hacer continuaciones de hormigón, o para generar pelos para hacer anclajes. Es un producto que se hace una perforación, se limpia, se coloca la cánula, se aprieta, solito se mezcla, se coloca el perfil, y en menos de 10 minutos esto ya está totalmente amurado, de manera que yo pueda hacer continuación de obra de manera inmediata. Y por último, lo último de esta presentación son los selladores, porque este también es un elemento para reparar un hormigón, o para reparar o tapar algo de un hormigón. ¿A dónde nos referimos con tapar esto, algo del hormigón? Y ahora lo van a ver. Esto es poliuretano, es de una altísima calidad, resistentes a rayos ultravioletas, transitable, pintable, se lo puedo colocar en interior, exterior, en vertical, en plano, interior, donde quiera, donde yo quiera, viene en colores inclusive, porque esto yo lo voy a estar colocando en las juntas de dilatación. Es decir, una junta de dilatación es simplemente un espacio que me une dos partes que están trabajando de manera independiente, o una junta estructural o de trabajo, me divide dos partes, trabajan de manera independiente, pero el PU es el elemento que me une esas dos partes, haciendo que queden unidas, pero que al mismo tiempo sigan trabajando de manera independiente. Entonces es un elemento muy flexible. Esto lo vamos a ver en la junta de dilatación de terrazas, o en la junta de dilatación de pisos de hormigón, de patios, y un montón de cosas, pero también se los puede ver en fachadas, donde acá vemos la estructura, son dos estructuras de un edificio, que está armada la estructura, y acá se colocó el sellador como para que continúe trabajando todo el sistema de manera independiente. Un paño del otro, inclusive tomando en este caso el revoque. Así que bueno, y con esto llegamos al fin de la charla. No sé si qué les ha parecido. Gracias, Julio, gracias. Muy interesante. Barriste creo que con la mayoría de los temas que habitualmente se presentan en la patología del hormigón, y bueno, cosas que por ahí desconocemos, las partes sobre todo el tema que se refiere a la parte química y al pH, como habíamos hablado, a la acidez, digamos, de los materiales. Y bueno, es un tema para profundizar los alumnos y nosotros. Seguro, sobre todo cuando, como yo les dije, cuando el hormigón es elaborado, uno lo pide a una hormigonera, la hormigonera dosifica el hormigón, lo trae preparado con la cantidad de agua justa, si necesitan fluidificantes, si necesitan plastificantes, ya está medido de acuerdo a lo que se llama relación agua-cemento. Pero
cuando yo quiero hacer, yo con mis albañiles, quiero hacer un hormigón en una obra porque es algo chiquitito, no voy por algo por 2 metros cuadrados, no voy a estar contratando una hormigonera. Entonces muchachos se animan, compro el cemento, compro la piedra, compro la arena, y esa mezcla se hace a ojo. Nadie va a dosificar, nadie va a mirar absolutamente nada. Entonces, en el proceso de la dosificación, porque una agarra, llena con una bolsa, llena los baldes, la arena la agarra a ojo, el agua debería ser limpia. Yo he visto muchas veces que ponen una manguerita del tambor de 200 litros, haciendo tipo vaso comunicante, y de ahí llenando los baldes, y esa agua que está en el tambor de 200 yo la utilizo para limpiar la pala, los baldes, las cucharas, es decir, que esa agua tiene cal, cemento, yeso, óxido propio del tambor, y son todos elementos que cuando yo lo incorporo en el agua de amasado, me pueden provocar una alteración. Y esa alteración puede provocarse con el medio ambiente. Puede que sea una época lluviosa, una época fría, esté en un momento de mucha temperatura, seque rápido, seque lento, generando patologías. Sin ninguna duda, tipo de patologías, y esas pequeñas patologías se traducen en fisuritas, cuarteaditos, mapeado, le falta un pedacito, no pasa nada, total después lo pinto. Bueno, por ese no pasa nada, chiquitito así, es como la humedad ambiente empieza a hacer un proceso de degradación muy lento, porque realmente es muy lento, es a través de los años, pero así es de lento, es de seguro. Entonces un buen día nos encontramos con que a una obra que hice yo hace 10 años, me llamó el dueño para decirme, mirá, hay 2 columnas que se desprendió un pedazo de hormigón. Y uno no entiende qué fue lo que pasó. Es más, ni se acuerda tal vez la persona que lo hizo, o cuándo lo hizo, si estaba en la obra o no estaba en la obra. Bueno, saber que el proceso de degradación viene por ahí, por aguas malas, por mal vibrado, mal llenado, malas dosificaciones y por ese tipo de cosas. Así que bueno, en caso que aparezcan, hay elementos para repararlos, por suerte, ¿no? Lo que nosotros tenemos mucho acá en la zona, en patología, es no ya de la mano de obra, sino en una patología de diseño, vamos a decir, las viviendas que tienen losa, que nos reiteramos que no es aconsejable, digamos, la azotea en nuestra zona, porque Claro. requiere mucho trabajo. Las azoteas antiguas, que tienen filtraciones durante años, lo primero que aparece son esos cielos rasos que mostraste, porque la filtración va provocando la corrosión del hierro adentro del hormigón, que va empujando el hormigón. Mirá, lamentablemente cuando a nosotros nos llegan este tipo de problemas y me lo consultan, yo tengo que ser sincero y le tengo que decir, mirá, tenés que picar todo, tenés que reparar el hierro, tenés que pintarlo, tenés que reparar. Entonces, lamentablemente se toma la solución más fácil. ¿Cuál es? Pico, por si se llega a caer, y hago un cielo raso de Durlo más abajo. Es decir, tapo el problema, lo tapo, no lo voy a ver más porque le hice un cielo raso suspendido, no lo voy a ver más, va a quedar lindo, pintado, pero el proceso de oxidación continúa. El proceso de oxidación, uno ve el hierro a la vista, ese pedacito de hierro que veíamos recién ahí en el costadito de la columna o de la viga, que quedó al aire libre, se ve oxidado. Pero ese proceso de oxidación va por dentro del hormigón, va corriendo, no es que se detiene lo que quedó a la vista, puede llegar a ser a lo largo de la estructura. Entonces, lo que puede hacer es que el óxido se coma el hierro, debilitando la estructura, y pudiendo llegar a una situación mayor, que no es siempre, no es decir, se cayó el techo de una fábrica porque le falta, no, pueden pasar años y años y años y años y tal vez nunca suceda, pero sí debilita una estructura, y el debilitamiento de la estructura puede ser, por ejemplo, como ha pasado, como yo he visto en obras, que una viga de encadenado, perdón, dije mal, un dintel de obra, un dintel de hormigón de una ventana, se haya debilitado y generó un pequeño pandeo, de manera que las ventanas no abren.
Algo tan sencillo como que la ventana no se puede abrir, quedó trabada, o que una puerta no se abra porque ese dintel está vencido. Y generó esa soncera, pero suficiente como para que una puerta, una ventana no abra. Pero bueno, son todas situaciones que ocurren en obra, se van viendo así de a poquito, a medida que uno va recorriendo esto, son patologías que no son frecuentes, pero que las hay, existen, y repito, sepan que tienen los elementos para hacerlo, las herramientas para hacerlo, y, como siempre digo, el asesoramiento permanente cuando lo necesiten para esto, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat, pero no sé si no está referida, digamos, a los temas que tocamos hoy, pero por ahí podés darle alguna respuesta. Sí, cómo no. Dice Diana, ¿qué tipo de producto me recomienda para impermeabilizar en una construcción en seco, por ejemplo, un balloon frame, sobre la placa de OSB cuando queremos hacer un baño o cocina? Ahí me parece que sobre la placa de OSB tendré que poner otra placa que sea apta para la humedad, pero no sé si Julio... Sí, no, se utilizan, a ver, no lo tenemos, mira, yo te puedo contar lo que veo en la obra, lo que hace normalmente. En un núcleo húmedo de una construcción en seco, en este caso balloon frame o steel frame o lo que fuera, la cuestión es que es un núcleo húmedo, un baño, por lo general lo que hacen es, está la pared revestida con un OSB, la terminan pintando con una pintura asfáltica, a modo de barrera de vapor, y arriba le están poniendo un panel de roca yeso, tipo duro, verde, vamos a darle un nombre, de estos tipo antihumedad, que son los que absorben mejor el vapor, y después obviamente va a venir arriba el revestimiento que se pueda pegar. Ahí sí yo aporto sobre esa placa el revestimiento que es un pegamento justamente para colocar sobre las placas, que es una pasta, para colocar cualquier tipo de revestimiento sobre ese tipo de paredes así específicas, sobre todo para este tipo de sistemas de construcción. Parece que eso nomás son todo felicitaciones para tu charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, en el Facebook no hay una pregunta, Ariel. No, no hicieron ninguna pregunta. Bueno. Quería pedir a los asistentes de la plataforma Zoom que en el chat pongan sus apellidos y nombres para que quede registrada la asistencia y para la certificación. Y para los asistentes del Face, que se inscriban en el link que ponemos ahora. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Julio. Gracias, Marisa. Y gracias a todos los que estuvieron participando y escuchándote. Y pronto te tendremos de vuelta con otros Cómo no, con productos. todo gusto. Gracias a todos por dejarme participar, por llevarles los conocimientos, y nos veremos en una próxima con otros temas, con el que ustedes les agraden. Hay muchos temas dentro de la construcción como para poder tratar. Así que con gusto. Seguro antes de fin de año te convocamos de nuevo. Ningún problema, Bueno. al contrario, va a ser un placer. Gracias, Julio, cuídate allá en Buenos Gracias, Aires. Marcos, igualmente, gracias. Matías, vos también. Ariel, gracias. Pablo, muchas gracias por todo, Iván. Gracias a usted, arquitecto. Gracias por dejarnos participar, como siempre. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, a los estudiantes, a los chicos por estar, colegas, y hasta pronto. Nos vemos. Luego, dejo abierto un ratito para que terminen de inscribirse. Sí, dale. Por favor, Matías. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, Julio. Chao, Marisa. Chao, Marcos. Chao, Mari. Chao, gracias. Chao. Martín, Pablo, nos vemos. Chao, Marcos. Chao. Chao. Cortando la transmisión de Fe y Matías.